participación en esta mesa tiene que ver un poco con la trayectoria de las asociaciones de trabajadores en el Uruguay, lo cual voy a tratar de hacer a través de grandes pantallazos o grandes imágenes muy rápidas, mirando ciertos momentos relevantes del sindicalismo, de la historia de las asociaciones de trabajadores, de su movimiento, y cerrando con algunos desafíos más actuales, para cumplir un poco con el título de esta presentación. En realidad se puede reconocer una larga historia de luchas de los trabajadores por obtener derechos, por obtener mejores condiciones para su vida, para el propio trabajo que desempeñan, y además para pensar o imaginar sueños para el futuro. Me parece que sin esos sueños o sin utopías, nada es posible, ni mejores condiciones de salario, ni bienestar, ni libertad. Esa dimensión me parece que tiene que estar presente. Creo que buceando en el pasado se puede encontrar en la constitución y el desarrollo de estas asociaciones. Son 4 momentos que voy a presentar. El primero tiene que ver con los orígenes en las últimas 3 décadas del siglo XIX. En realidad, como que continúo el momento en que ha explicado aquí mi compañero, parto de 1870, ¿no? En una sociedad de criollos y de inmigrantes, con un gran porcentaje de inmigrantes, en medio de un proceso que se conoce como la modernización, que es una modernización capitalista en muchos aspectos, en lo político, cuando se construye el Estado, en lo económico, porque el país se está insertando en el mercado mundial que está en construcción, ¿no? Siempre hay desarrollos que ligan lo nacional y lo no nacional, y también a nivel de su proceso de reforma educativa con la universalización de la enseñanza primaria. En ese contexto es que se fueron creando asociaciones, y en el caso de las que yo voy a hablar son las sociedades mutuales de trabajadores, como la de los tipógrafos, la Sociedad Tipográfica Montevideana, es decir, algunos antecedentes tú los has mencionado, antecedentes o que son otras, ¿no? Digo, pero hay allí un ambiente que se da en el caso, digamos, de los que trabajan en las imprentas, de los diarios, en los diarios también, de reposteros franceses, de maestros en 1878, de albañiles un año antes, y estas sociedades mutuales de trabajadores, ¿qué fines perseguían? En realidad eran instituciones que nacían de la necesidad de que no existía un aparato estatal como existe hoy, de seguridad social, de bienestar, y en realidad tendían a atender los problemas de enfermedad, en caso de muerte, conseguir empleo para evitar las agencias de colocaciones que te cobraban una parte de tu salario, para enseñar a veces el oficio, ¿no? Para enseñar y aprender el oficio que se tratara, y además como actividades de fraternidad, de encontrarse, de tener un espacio para, incluso en algunos casos, encontrarse todos estos inmigrantes, digo, poderse sentir acompañado por otros. Por otra parte, también se crearon organizaciones clasistas e internacionalistas. Esta doble característica van a ser las que llevan a crear, fundamentalmente en Montevideo, la Federación Regional de la República Oriental del Uruguay en 1875. Ya había habido antecedentes antes de contactos entre trabajadores de Uruguay con la Asociación Internacional de Trabajadores, llamada Primera Internacional, fundada en Londres en 1865. Esta federación, esta primera federación, en realidad estuvo conectada con una rama anarquista que se había separado en 1872. Es decir, en 1872 esa Primera Internacional se separa entre los seguidores de Carlos Marx, los marxistas, y los seguidores de una de las corrientes anarquistas liderada por el ruso Miguel Bakunin. Entonces, esta primera federación estuvo conectada con la internacional anarquista. Más adelante hay otra federación que también mantiene cierta continuidad con la anterior, la Federación Local de Trabajadores del Uruguay. Son como momentos de organización
en este caso, que se vinculan con trabajadores de otros lugares. Esa presencia internacionalista, aunque son muy poquitos los que están organizando, existe. Por otra parte, se van dando entre los trabajadores situaciones de reclamos, conflictos y hasta huelgas. Por ejemplo, no sé si es la primera, pero una de las primeras en el Hospital de Caridad. Un poco más adelante se da el conflicto en Montevideo de los trabajadores de los molinos y las fideerías en 1884. En el interior también están registradas una lucha de los dependientes de tienda en Salto en 1878 y en las minas de Cuñapirú, entonces en el departamento de Rivera, en 1880. También muestra de ese proceso, digamos, de participación y de sensibilidad internacionalista de los trabajadores en Montevideo fue la participación en el acto organizado en Montevideo el 1 de mayo de 1890. Ese día se convocó, desde tiempo antes, a la primera huelga universal del proletariado, es decir, a una jornada de protesta, esos eran los objetivos, contra la explotación del hombre por el hombre. Y esta jornada de protesta, pensemos en un Uruguay que no tenía 1 millón de habitantes en esos años, y Montevideo mucho más chica, ¿no? 200.000 habitantes tendría, que estaba realizando una actividad que fue planteada en las principales ciudades europeas, convocada por la Internacional Socialista, la Segunda Internacional, y también por los sindicatos de los Estados Unidos. En Estados Unidos también en importantes ciudades, donde ya había un movimiento obrero importante, y en algunas ciudades latinoamericanas, como Buenos Aires y Bahía Blanca en la Argentina, también en La Habana, Cuba, y en Montevideo, en esa pequeña ciudad que estaba a tono con cosas que estaban pasando en el mundo. Algunas de las sociedades mutuales, hacia 1890, comienzan a transformarse en otro tipo de estructura y que se van a llamar sociedades de resistencia. Es decir, además de cumplir con muchas de las tareas que desempeñaban los mutuales, se preparaban para, lo que decían defender, muchos de los estatutos, para defenderse de los abusos del capital y eventualmente para organizarse y desarrollar actividades de conflicto y de huelga. Por eso creaban una caja de resistencia. Muchas de ellas estuvieron influidas por los anarquistas, aunque ya surgían algunas donde habían socialistas, incluso ya a comienzos del siglo XX, hacia 1903-1904, también surgían uniones de trabajadores, uniones gremiales, lideradas por sectores católicos. Bueno, este es un primer momento, muy rápidamente, como decía, son pantallazos, donde vemos, digamos, que no había sindicatos, sino que había estructuras que son sociedades mutuales, algunas de ellas se transforman en sociedades de resistencia, y hay sectores organizados que están muy vinculados a organizaciones internacionales. Bueno, en esos internacionalistas se mencionaba que había, por ejemplo, quienes habían participado comuneros de la Comuna de París, y seguramente, por todo lo que nos han explicado los dos compañeros que tengo a mis costados, había presencia de masones. El segundo momento tiene que ver con el contexto del primer vallismo, es decir, donde la figura de José Valle Ordóñez, que tuvo dos presidencias, 1903 al 7 y de 1911 al 15, que marcó ese proceso, ese periodo, importantes reformas, en varios campos de la vida del país. Fundamentalmente me interesa referirme a la legislación laboral, a la mejora de las condiciones de vida de la población, sobre todo de los sectores urbanos, y dentro de esas reformas resalta la aprobación de la Ley de 8 horas. Ley de 8 horas que está desarrollada y promovida por este sector del Partido Colorado Vallista, pero que también recoge la fuerza, la lucha, la búsqueda que realizaban estas sociedades de resistencia que ya tenían cada vez un peso mayor.
justamente es un periodo que podemos considerar como que estas sociedades de resistencia estaban organizadas por oficio y se van a nuclear en la primera federación obrera que permanece, que tiene cierta permanencia frente a las anteriores antecedentes. Es la Federación Obrera Regional Uruguaya, caracterizada desde el punto de vista ideológico por ser anarquista, surge en marzo, entre marzo y agosto de 1905, y donde los oficios eran albañiles, pintores, los tranviarios, en algún caso una actividad portuaria y marítima que también se empieza a desarrollar. Además de estar organizados en sociedades de resistencia, también lo hacían en centros de estudios y ateneos obreros. Uno de ellos, el más conocido, el más importante, el Centro Internacional de Estudios Sociales, creado en 1897 por un grupo de sastres, en su mayoría italianos, donde participaban anarquistas, socialistas, librepensadores, como Belén Zárraga, que acaba de mencionar él, y donde se daban controversias, es decir, se ponían puntos de vista y se invitaban a personas, como decía, de distintas orientaciones, distintos pensamientos, porque allí había una búsqueda interesante, importante del saber, del conocimiento, la presentación de argumentos, de ideas, y eso era lo que estos ateneos tenían como elemento de una cultura, por un lado obrera, pero también socialista y anarquista y librepensadora. En 1910 se formó el Partido Socialista como tal, en las elecciones de ese año, que permitió que sacaran un primer diputado, Emilio Frugoni, en alianza con el Club Liberal, y entre ese año y el año siguiente se crea la Unión Cívica de raíz católica. Entre 1920 y 1921 el Partido Socialista se va a transformar en el Partido Comunista, fruto de debates internos que venían ya dándose desde la Primera Guerra Mundial, y también fruto de un acontecimiento internacional muy importante que fue la Revolución Rusa de octubre de 1917, que generó esos debates y ese proceso de transformación y luego la refundación de un nuevo Partido Socialista. También esto afectó a la organización que habíamos mencionado recién, la Federación Obrera Regional Uruguaya, de la cual va a surgir una nueva organización sindical, va a seguir existiendo la FORU, con una definición anarquista, y va a surgir esta Unión Sindical Uruguaya en 1923, cuya caracterización podemos decir que es anarcosindicalista. Es decir, vemos viendo presencia de estas corrientes de izquierda, pues ya hacia fines de los años 20, también de la Unión Sindical Uruguaya va a emerger una nueva, una escisión, es un sector liderado por los comunistas que es expulsado y va a fundar la Confederación General del Trabajo del Uruguay. ¿Por qué señalo esto? Y ya en un momento de esas primeras décadas del siglo XX, donde podemos ver que los trabajadores están organizados en sociedades de resistencia, también empiezan a aparecer algunos con el nombre de sindicatos, pero que están articulados en torno a ideologías. Seguramente no todos los participantes de estas sociedades y luego de las centrales o federaciones que estaban nucleándolas fueran de estas ideologías. Seguramente muchos trabajadores que participaban de ellas serían del Partido Nacional, del Partido Colorado, también los había católicos, pero la estructura dirigente y los principios, los objetivos estaban animados por estas corrientes de izquierda. Pasamos de este segundo momento y nos vamos a otro periodo, desde el punto de vista de la historia sindical, que está marcado por la crisis económica capitalista mundial de 1929 y también por un impulso muy fuerte a la industrialización sustitutiva de importaciones, que luego de un primer momento que afectó al Uruguay un poquito más tardíamente que los demás países, no fue en el 29 y en el 30, sino en el 31, en el 32, en el 33 hay una gran desocupación, también se expresa desde el punto de vista político en un golpe de Estado, el golpe de Estado del presidente Terra, que se transforma entonces en un régimen dictatorial. En esos primeros años de la década del 30 se pasa a un momento desde el año 35 en que
se empieza a concretar y expandir el industrialismo, y luego del fin, ya unos años después, del fin de la Segunda Guerra Mundial, a tener un desarrollo acelerado. Pero ¿qué importancia tiene este desarrollo de la industria, de la industrialización, y en un momento tan fuerte del 45 al 55, desde el punto de vista social? Es la emergencia del nacimiento de una nueva clase trabajadora, tanto en el medio industrial como en sectores de los servicios, que se dio en esos años 30, entre mediados de los 30 y en los años 40. Como decíamos, luego de una situación bastante compleja y de represión que se dio durante la dictadura de Gabriel Terra, del 33 al 38, que significó para los sectores populares bajos salarios, represión a los sindicatos, las organizaciones de trabajadores comenzaron a darse nuevas formas. Surgieron, en vez de sindicatos por oficio, como habían sido la tónica de las décadas anteriores, sindicatos por rama o sindicatos de industria. Se organizaron, por ejemplo, el primero fue el de la construcción, que abarcaban distintos oficios, como decíamos, albañiles, pintores, sectores de la sanitaria, y todos pasaron a constituir parte de una industria. Eso es el primer paso para este tipo de sindicatos. Textiles, en los frigoríficos, los metalúrgicos. Y lo nuevo también de este tercer momento es que van a surgir no solamente pequeños talleres, sino grandes unidades de producción, grandes fábricas, que van a dar la tónica y van a agrupar a cientos y en algunos casos a miles, como en el caso de los frigoríficos, o algunas textiles importantes, no solo en Montevideo, también en distintos lugares del interior, que hubo un desarrollo industrial bastante fuerte, como Paysandú, Salto, Fraiventos cuando se transformó la Liebig en un frigorífico, el Anglo, en la década del 20, o en Juan Lacase, con la textil de Campomar, en fin. Este tipo de estructura también ambientó la creación de nuevos sindicatos. Muchos de ellos no son continuidad de otros que ya existían, sino que son creaciones nuevas: la Unión Obrero Textil, la Federación Autónoma de la Carne, la Unión Ferroviaria. Los ferroviarios también agrupaban a muchos trabajadores, que van a expresarse también en una masiva sindicalización. Son sindicatos de cientos y de miles, es decir, no los pequeños sindicatos de oficio que habían al comienzo del siglo XX. También van a crear culturas de trabajadores en los lugares donde viven, en las barriadas, con una vestimenta particular, con su forma de hablar, con gustos para desarrollar para el tiempo libre. Y esto fue siendo visto desde la sociedad como una fuerza social importante y que a veces se expresaba en forma conflictiva y en grandes huelgas que movían la cotidianidad de la sociedad uruguaya, fuera montevideana o en otros lugares. Los gobiernos del periodo de la Segunda Guerra Mundial, del 38, la guerra empezó en el 39, pero del 38 al 46, mostraron una buena sintonía con este sindicalismo nuevo. Es decir, tuvieron un entendimiento entre estos nuevos sindicatos, en la mayoría de estos sindicatos, con los gobiernos primero de Valdomir y luego de Juan José de Amézaga. Esto también en el marco de que había ciertos objetivos comunes. Primero, la posición ante la guerra, que se volcaron por el lado de los aliados frente al eje nazifascista. Y por otro lado, porque habían ideas que tendían a propulsar, a retomar el llamado estado de bienestar o el impulso que había tenido durante el primer vallismo, con nueva legislación laboral y sobre todo con la creación de un mecanismo novedoso que implicaba la concertación social, es decir, tratar de vincular trabajadores y patrones en un organismo donde también intervenía el Estado, que fueron los consejos de salarios. Estos consejos de salarios contribuyeron en mucho, cuando se desarrollaron en todos los niveles, a crear un alza salarial, mejores condiciones de vida, un mayor consumo. Aunque ya a partir del fin de la Segunda Guerra, un par de años después, desde el año 47, lo que a nivel mundial se conoce como Guerra Fría,
Esto también empezó a expresarse en una relación entre los gobiernos y el sindicalismo que se entirió y luego se rompió. Uno de los episodios más fuertes que tiene que ver con esta ruptura es la aplicación de medidas prontas de seguridad, algo establecido en la Constitución, en 1952, en 2 oportunidades, ante conflictos gremiales. Bueno, allí hay entonces una situación donde empezamos a ver que en ese Uruguay tan consolidado, que había salido muy bien parado de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y estaba en plena guerra de Corea, que empiezan a ver algunas nubes que están asomando. Podemos decir entonces que en esos años había un sindicalismo disgregado. También tenemos organizado en distintas organizaciones. La Unión General de Trabajadores se había creado en el 42, finalmente después, luego de ese intento unitario, quedó liderado por los comunistas. Una cantidad de sindicatos autónomos que se fueron dando, que no pertenecían a esta central, porque seguían existiendo la Foro Anarquista y la Unión Sindical Uruguaya con muy poca fuerza. Algunos de estos sindicatos van a formar en 1951 la Confederación Sindical del Uruguay, y otros, más de tendencia anarquista o de acción directa, crearon los gremios solidarios, que fueron algunos de los que participaron en esas grandes huelgas. Bueno, habría mucho más para decir, pero pasamos al último momento que me interesa señalar, que es el Uruguay de las crisis. El Uruguay de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis política, y que parte en el año 55 y lo llevó hasta 1973. En 1955 coinciden los economistas y los contemporáneos que se inicia una crisis económica importante en los niveles de la producción, tanto de la producción industrial, de ese modelo que se había intentado con el desarrollo de la industria, del proteccionismo de la industria, pero de crear un mercado interno, de aumentar el consumo de la población como un elemento que ayudara al bienestar. Desde 1957 empezó la baja del salario real, el momento más alto del salario aparentemente estuvo en ese año, y a partir de allí comenzó a descender en toda la década del 60, también de las jubilaciones. Se empezó a dar un fenómeno que no era conocido hasta el momento, que es la inflación. Se fue prácticamente duplicando en 3 años, luego en 4, y en el año 67-68 en meses, en 7-8 meses se duplicó lo que eran los precios en relación a lo que valían los salarios. Y también empezaron a darse índices desconocidos en nuestro país de desocupación. Desde el año 59, las elecciones del 58 dieron la victoria al Partido Nacional, comienzan 2 gobiernos del Partido Nacional en esos años, que inician un camino de sustituir el modelo de desarrollo industrial y proteccionista a uno que va a estar signado por el comienzo de políticas neoliberales. Por supuesto que con zigzagueos, hubo intentos desarrollistas también, sobre todo con el ministerio de Wilson Ferreira Tunate, el Ministerio de Ganadería y Agricultura, la creación de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, la CIDE, también a fines de los 50, pero que va a tener un desarrollo interesante en diagnosticar la situación del país, la situación de crisis, y haciendo propuestas muy interesantes, pero que en la tónica comienza a darse esa transformación importante del modelo económico, de promover el agro y las exportaciones, y de la apertura comercial de nuestro país hacia el exterior. La afectación de las condiciones de vida generó una conflictividad gremial en aumento, descontento, desánimo. Una forma fue expresarse en los paros, en las ocupaciones, en las huelgas, pero otra fue que la gente empezó a tener un desánimo muy fuerte que la llevó a emigrar del país. Son esos procesos que a veces uno no se notan tanto, ¿no?, como los procesos que pasan a nivel demográfico con temas de la natalidad o el envejecimiento de la población. Bueno, la emigración fue una tónica muy importante. Entre el 63 y el 75 se fueron 200.000 uruguayos. El censo del 63 había dado una población de 2.600.000, casi, no llegábamos. O sea que fíjense que 200.000 uruguayos es un porcentaje muy importante. Por supuesto que la mayoría de estos emigrantes lo fueron entre el 73 y el 75, más de 100.000.
en ese periodo. Pero el hecho de que comiencen a pensar los uruguayos que deben irse, cuando fue tradicionalmente un país de inmigración, aunque siempre hubo inmigración para la región, ¿verdad? Pero era un síntoma de que algo no andaba bien y que había una necesidad de buscar otros caminos. También en lo gremial hubo un proceso importante, ya que se va a cambiar aquella disgregación que hubo en todas las décadas anteriores, en el acercamiento de los distintos gremios. Muchas asociaciones de funcionarios públicos van a crear, por ejemplo, la COFE, un nombre anterior, tenía Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos, es de estos comienzos de los años 60. También en los 50 se empezaron a dar la organización y conflictos en el medio rural. Los trabajadores rurales, se crearon sindicatos rurales, algunos de ellos desarrollaron las marchas cañeras desde Bella Unión hasta Montevideo, el gremio de la UTA, y finalmente un proceso de avance hacia la unificación sindical, eso que no se había constituido antes, como hecho novedoso. Primero la Central de Trabajadores del Uruguay, que se concretó en el año 61, y luego, desde el 64 al 66, la creación de la Convención Nacional de Trabajadores, como un organismo unificado de los trabajadores del Uruguay que abarcaba la mayoría de los sindicatos. Seguramente había algunos que no, algunos permanecieron autónomos, pero que era un hecho inédito y que hoy perdura. En esos años también, para dar un poco la tónica de las características de este movimiento sindical, se convoca, ya en el 64 está esa idea, a un Congreso del Pueblo. Este Congreso del Pueblo, uno de los elementos importantes, es que, bueno, participan no solamente sindicatos de trabajadores, sino cooperativistas, organizaciones de jubilados, organizaciones que están vinculadas a la educación, pequeños productores, estudiantes, la FEU, estudiantes de secundaria, y allí se elabora un programa de soluciones ante la crisis. Ese es el nombre que tiene ese programa, donde participan también, como decíamos, esa integración más amplia, que no solamente de asalariados. Participan, por ejemplo, contadores economistas que dieron algunos de los elementos para la conformación de muchas de las propuestas, ¿no? Y que estaban vinculados a la corriente desarrollista o de la Comisión Económica para América Latina. Esto nos daba un poco la tónica de esta CNT, que por un lado era clasista en sus definiciones, porque se planteaba llegar a una sociedad sin explotados ni explotadores, que era plural, porque implicaba la integración de miembros de distintos pensamientos, distintas formas ideológicas. Bueno, por supuesto que estaban los comunistas, los socialistas, los anarquistas, los católicos, pero también estaban gente de los partidos tradicionales, porque esa CNT que llegó a tener, se dice, evaluada por sus congresos, ¿no? Digo, hasta 500.000 miembros, o sea, obviamente que muchos de los trabajadores eran votantes del Partido Colorado y del Partido Nacional. La izquierda no tenía ni el 10% de los votos en las elecciones del 62, por ejemplo. En lo político, no sé cómo estoy de tiempo, yo me voy apurando, pero bien. En lo político es un momento, estos años 60, de tensiones y de novedades. Aparecen nuevos lemas a la vida política, el Frente Izquierda de Liberación Nacional, integrado por el Partido Comunista y organizaciones que se habían escindido del Partido Colorado y del Partido Nacional, la Unión Popular, integrada por el Partido Socialista, por un sector importante que provenía del herrerismo, liderado por Enrique Erro, y el Partido Demócrata Cristiano, que surgió de una evolución, unas discusiones internas dentro de la Unión Cívica, el Partido Católico, y que se transformó en Partido Demócrata Cristiano y fue a las elecciones de 1972 con ese lema. Y un poco después la creación en el año 71, entre el 70 y el 71, del Frente Amplio, que también aglutinó a muchas de estas organizaciones políticas de la izquierda y sectores que eran escindidos del Partido Colorado y del Partido Nacional. También otro elemento característico de este periodo es el aumento de la violencia política por parte de grupos de distinto
tono ideológico de derecha, de izquierda, que generaron situaciones luctuosas. No voy a mencionar, pero evidentemente ya desde el año 61 se estaba produciendo. También la radicalización y la polarización en el campo político, pero también en la sociedad, que va a demostrar cierta incapacidad del sistema político y de los partidos de amortiguar esas tensiones, de canalizarlas, de darles un sentido de convivencia democrática y pacífica. Y un último punto que tiene que ver con la politización y la participación de un organismo del Estado que no tiene ese cometido y que son las Fuerzas Armadas. El desenlace de toda esta situación de tensiones que solamente menciono y donde hay muchas formas de verlo y muchos estudios que están encaminados y a veces también planteos de protagonistas de primera línea o simplemente de personas que vivieron la época, nos lleva a ver el desenlace con la crisis o el golpe, podríamos decir, de febrero de 1973, cuando una parte de las Fuerzas Armadas desconocen el poder institucional del presidente de la República, Bordaberry, en ese momento, y ya el golpe del 27 de junio de 1973, que clausuró el Parlamento, el presidente y las Fuerzas Armadas y otros sectores sociales y económicos que lo apoyaron, y la inmediata respuesta obrera de los trabajadores y de la CNT, de la Convención Nacional de Trabajadores, frente a esa medida de golpe de Estado. Esto abrió la existencia de una medida inédita en el país y de una extensión de 15 días, que fue la huelga general. Esta se desarrolló en Montevideo y en varios lugares del interior. Fue acompañada, como decía, de otros sectores, de estudiantes, de organizaciones del movimiento popular, como las cooperativas, y desde el punto de vista político generó un hecho de rechazo en lo que se fue transformando en la oposición, que fue la convocatoria a una manifestación en el centro de Montevideo el 9 de julio por parte de la CNT, del Partido Nacional, el sector, digamos, de dos sectores importantes de ese partido, por la Patria, el Movimiento por la Patria y el Movimiento de Rocha, y el Frente Amplio, ¿no? Esos fueron los sectores que llamaron a esa manifestación, y que también nos muestra entonces un movimiento sindical, además de las características que mencioné, clasista, programático, pluralista, plural en su integración, no quiere decir que abarca todo, pero que es plural, no es de una sola ideología, como fue durante muchas décadas, que muestra un movimiento sindical con una postura política definidamente antidictatorial, reclamando las libertades públicas. Bueno, este fue mi gran esquema, mis grandes pantallazos de esos 4 momentos, y ahora paso a plantear algunos desafíos que me parece que tiene planteado, teniendo un poco un cierto conocimiento de esta evolución sindical. La CNT fue ilegalizada 3 días después de iniciar la huelga general, fue reprimida, y a pesar de distintos intentos que hizo el régimen dictatorial, esa dictadura civil-militar, me resisto de llamarle cívico a una dictadura civil-militar por sus componentes, militar-civil en otro momento, militar por su conducción, ¿no? Porque siempre hubo participación de civiles y militares. Esa organización social, nacido a mediados de los 60, la CNT, de alguna forma renació un poquito antes del 1 de mayo de 1973, pero allí fue donde se conoce la emergencia del plenario intersindical de trabajadores. Al año siguiente, el siguiente 1 de mayo, que también fue festejado y conmemorado, nació el PIT-CNT, la unión simbólica de esas dos organizaciones, y que las luchas que dieron estas asociaciones de trabajadores, asociaciones profesionales, como había permitido un decreto de esa dictadura,
ese propio movimiento social que generó en esos años 82, 83 y 84 contribuyó al retorno de la democracia. Con el nuevo periodo de 1985, también en el marco de un nuevo contexto mundial o una situación mundial que se estaba modificando, también las formas que tenía el capitalismo y lo que estaba pasando en nuestro país con un nuevo modelo económico que en los 60 se había iniciado, que la dictadura continuó y bueno, y que en los años siguientes, gobierno colorado, gobierno blanco, gobierno del Frente Amplio continuó. Es decir, esas formas capitalistas aún no han cuajado del todo, me parece. Pero sí podemos ver que desde 1990 se ensayaron con el gobierno del Partido Nacional políticas que podríamos considerar neoliberales, por lo menos que afectaron al Estado como tal, y que van a influir en un debilitamiento de los sindicatos, que tiene que ver con la desindustrialización, con la importante desocupación que existió en esos años, con la baja de los salarios, y bueno, y luego con la crisis del 2002. Esto desde el 2005, con el gobierno del Encuentro Progresista Frente Amplio, se comenzó a revertir, es decir, empezó a haber la aprobación a nivel legislativo de nuevos derechos, la convocatoria a consejos salarios. Bueno, se había convocado consejos salarios en el 85, pero luego, desde el 90 91, dejaron de tener funcionamiento. En algún sector continuaron, pero en la tónica general no. Como decía, estos consejos salarios fueron ampliados a otros sectores que antes no estaban incorporados, que era solo industria y comercio, se amplió al servicio doméstico, se creó un ámbito para los funcionarios públicos y los trabajadores rurales, y también se fue produciendo, como en los años 40, una nueva y masiva sindicalización, que tal vez tenga un carácter distinto, no sabemos hasta qué punto se mantiene eso, ¿no? Si bien fue creciendo la sindicalización, se produjo una alza salarial, también, bueno decirlo, en una buena coyuntura económica del Uruguay, en el marco de una crisis económica mundial, algo parecido al contexto de la Segunda Guerra y de la primera posguerra, ¿no? El Uruguay sale con una situación económica fortalecida, por lo menos por unos años. Y finalmente lo que a mí me interesaba dejar como planteado, como problemas, como desafíos, que tiene que ver un poco con, por un lado, con las tendencias en un contexto mundial, que ya hace varias décadas, que influyen en un proceso hacia el individualismo, donde se dificultan las prácticas de asociacionismo, y donde el sindicalismo, si quiere permanecer el sindicalismo uruguayo me refiero, debe buscar ser representativo, participativo, organizar o nuclear a los que no están organizados, porque se fue creando en estos años nuevos tipos de, no sé si un nuevo tipo de trabajador, nuevos tipos de trabajadores que trabajan ya no es en esas grandes unidades de producción, en esas fábricas o talleres, sino que trabajan en su casa, sectores informales, sectores que tienen múltiples empleos. Bueno, el sindicalismo, las nuevas realidades, ¿cómo las puede englobar o atender? Y el otro tema que me parece muy importante es el desafío de cómo se articula la relación entre el PIT-CNT y el gobierno, o los gobiernos, ¿no? Donde existen cercanías políticas de gran parte de los dirigentes sindicales con la fuerza política que está en el gobierno. Esta fuerza política ha de alguna forma captado o ha incorporado a muchos de ellos para los elencos gobernantes, ya sea en el Parlamento, en las empresas del Estado o en el propio gobierno. Entonces, me parece que el tema es el desafío o la dificultad de mantener un principio básico que había constituido a la CNT, a la Convención Nacional de Trabajadores, y luego el PIT-CNT, que es la autonomía sindical de los empresarios para poder defender los intereses propios de los trabajadores, y la autonomía también de los gobiernos, lo cual es la condición
básica, me parece, para permitir el pluralismo ideológico y no, a diferencia de otros procesos donde el sindicalismo estuvo muy ligado o al Estado o a un partido en el gobierno, permitir la presencia en esa organización sindical de trabajadores de todas las opiniones, de todas las militancias políticas e ideológicas que se articulen en un programa común, ¿no? Porque por supuesto no tienen por qué estar todos los trabajadores existentes, sino que hay allí una cierta voluntad de pertenecer a algo en torno a ciertos principios, a ciertas ideas, a ciertos elementos programáticos. Y una última cosita que tiene que ver con la estructura organizativa, con la forma de organización, es decir, es una oportunidad para pensarse como organización, y también con las formas de conseguir, de luchar, la forma de lucha, ¿no? Digo, para ver en un contexto donde han cambiado muchas cosas, también si no serían más eficientes o más propias de una época, pensar esa relación que se da entre lo que hace un trabajador frente al patrón, a veces es el Estado, y a veces incluso es hasta la población, ¿no? Digo, en pensar los problemas que genera sus condiciones. Y la idea de lo novedoso que se transformó en esos años 60 en la unificación sindical como un hecho nuevo, que es muy raro en el mundo, ¿no? Una sola central, el desafío que es mantener la conformación de varias vertientes del pluralismo, pudiendo superar tensiones y diferencias internas que de otra forma generarían justamente una situación de fractura, ¿no? Eso es otro desafío. Bueno, lo dejo por aquí.